Estamos felices y muy honrados por recibir el premio CIMA al Mejor Podcast 2025. Y esto fue posible gracias a cada uno de ustedes. Pedro, queríamos aprovechar este sexto episodio para reconocer y agradecer a toda nuestra comunidad que ha estado detrás de nosotros viendo estos 6 capítulos de A Dos Caras. Sí, señor, y sobre todo a nuestros clientes aliados que han confiado en nosotros, nos han dado los espacios para grabar, nos han acompañado en los capítulos, muchos han patrocinado los capítulos. Bueno, así sí da gusto tener un podcast, que para nosotros esto es la primera vez de la vida. Totalmente. Y fue sorpresivo, la verdad. Y esto es un reconocimiento de la constancia, pero algo muy importante. Este podcast, detrás de este podcast hay mucha gente, equipo técnico, equipo de producción, mercadeo, diseño, todo el diseño de información que va a ustedes, todo esto es un proceso de elaboración, que hay mucha gente que construye este podcast. Sí, señor. Aquí uno no se acuerda de mis años cuando estaba joven, lo que era producir un programa de televisión. Bueno, es verdad, con menos equipo, porque son menos aparatosos, pero es la misma rigurosidad que requiere para que el contenido se pueda desplegar en una conversación de varias personas entre 45 y 50 minutos. Es un reto, pero creo que lo hemos logrado y bueno, nos lo reconocieron, fíjate qué interesante. Así y de verdad que gracias a todos los que votaron también por nosotros. Así es. Disfruten este capítulo que va a estar, como todo, espectacular. ¿Cuáles son los mitos y realidades de la cadena de suministro de logística en Venezuela? No es reponer productos, es anticiparse a la necesidad del cliente. A veces uno dice muy fácil, no, bueno, móntate un almacén y conviértelo también en un centro de distribución. Tener un centro de distribución no es un requisito indispensable para tener el éxito, pero sí es un habilitador. Definitivamente en Venezuela a veces uno se sorprende. ¿Qué controles se le están dando a la cadena logística? ¿Cómo van? Saliendo de las instalaciones a 5 o 10 kilómetros, apaga el aire acondicionado. ¿Cómo ven ustedes el perfil de futuros profesionales en el país en estas áreas? Es una pregunta bastante retadora. El podcast A Dos Caras es presentado por Wayne. Hoy hablaremos de un tema que impacta a las empresas y a todos los venezolanos, los mitos y realidades de la cadena de suministros en nuestro país. Nos acompaña Michael Guilarte, abogado con más de 25 años de experiencia en el retail, vicepresidente de la cadena de suministros de Farmatodo y miembro de la junta directiva de GS1 Venezuela. Y también estará con nosotros Juan Fernández, ingeniero en informática, lead partner de EY Venezuela, experto en tecnología, riesgos, ciberseguridad y transformación digital. 2 visiones y un mismo tema. Esto es A Dos Caras, donde la información es poder. Comenzamos. Muy bien, vale, qué chévere. Y está la presentación de este 6º capítulo del podcast A Dos Caras. Hoy en exteriores, Pedro. Sí, pues llevándoles a ustedes información. Gracias a todos los que están allí conectados con nosotros, que están escuchándolo en su carro. Muchísimas personas tienden, bueno, yo soy de eso, de lo que escucha en el carro, el podcast. De hecho, de camino para acá, para la grabación, repasé parte de lo que vamos a conversar con nuestros invitados hoy, que ya los acaban de conocer en nuestra presentación. Gracias también a ustedes por dejar sus comentarios, sus likes y compartir todo el contenido que desde Atena Grupo Consultores estamos creando para ustedes. Bueno, Juan, Michael, bienvenidos a este podcast, a esta conversación. Pedro, como siempre, gracias por darme la oportunidad de formar parte de este maravilloso proyecto. ¿Cómo estás? Es que eres parte del equipo. Así es. Que, José, nuevamente gracias por estar con nosotros, preparar todo, hacer todo lo que técnicamente se tiene que hacer para que estos podcasts sean extraordinarios como hasta ahora. Sí. Y cada vez con más reproducciones y más reproducciones y más reproducciones. Señor. Y el tema de hoy es importante. Ya lo vieron en la presentación, que es un tema extraordinario y siempre lo decimos, y quizás lo vieron también allí en la presentación, y es que todos cuando vamos a un lugar a comprar algo, tomamos del anaquel el producto, vamos, pagamos y nos vamos sin saber todo lo que ocurre tras bastidores y todo el esfuerzo, la preparación y la logística, que es la palabra clave hoy acá también, para que eso pueda llegar a cada uno de los anaqueles. Sí, no es sencillo. Yo que trabajé tantos años también en el retail, justamente con Michael,
y nosotros hablábamos de los gnomos, ¿no? De los que hacen posible la magia de que una tienda esté llena y tú llegas a cualquier hora, a cualquier día, y esos anaqueles tienen esos productos, y bueno, y eso está que sí, pero también hacia atrás hay una cantidad de procesos, y justamente por eso es que Juan nos acompaña también, no solamente Michael, que viene de la parte ya digamos, el último eslabón de la cadena, sino que aguas arriba también hay una cantidad de cosas que tienen que pasar para que esos productos estén en esos anaqueles. Y que tienen que pasar de manera sincrónica, como un reloj suizo, para que todo funcione. Mira, vamos a empezar. Bueno, primero agradecerles. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias. Gracias. Mira, vamos a arrancar definiendo lo que es la cadena de suministros, logística, almacenamiento, definirlo, aterrizarlo para iniciar esta conversación. ¿Quién arranca? Vamos a definirlo desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista de proceso, ¿no? De consultoría. Cuando pensamos en logística, realmente es solo una parte de lo que viene siendo el proceso de cadena de suministro como tal, que arranca desde el proveedor y termina en el cliente. Entonces, por allí pasamos por procesos de abastecimiento, de manufactura, de distribución y de retorno, ¿ok? Y que en Venezuela generalmente suele acuñarse mucho el tema de logística solo con transporte. Sí, es cierto, es verdad. Sí, como bien se acaba de decir, digamos, la cadena de suministro viene a ser todo lo que engrana desde el proveedor hasta el anaquel, que pasa por distintos procesos, digamos, técnicos, por llamarlo de alguna manera, que van desde, digamos, la manufactura, el transporte primario, el almacenamiento, la distribución, el transporte secundario, última milla, hasta que está en el anaquel. Entonces, cuando nosotros hablamos de logística o de cadena de suministro, hay que definir bien desde el punto de vista de cada uno de los negocios en dónde te estás enfocando. Si te estás enfocando en un concepto estratégico de cadena de suministro o de logística, o para cosas mucho más básicas, solamente almacenamiento. Ok, parece todo sencillo y sí se unen, pero ahí como el paraguas de todo esto es la logística, digamos. La cadena de suministro vendría siendo el paraguas principal y la logística es parte de la cadena de suministro. Genial, perfecto. Correctamente, y eso es justamente lo que a veces se confunde. Se habla de logística como que si fuese todo, y resulta que no es así. La logística es una parte y de eso también vamos a estar hablando hoy. Vamos a tratar de entender cuáles son los mitos y realidades de la cadena de suministro y la logística en Venezuela. Y bueno, empecemos a disparar. Sí, vamos a darle, mira, hablas de algo, de Venezuela, y cómo estará... ¿Cómo estamos eso lo hablamos el otro día, cómo estamos en relación al resto de América Latina? No nos pongamos Alemania, tú sabes, Japón, Corea del Sur, o sea, no nos pongamos muy exquisitos, pero ¿cómo estamos en relación, Venezuela en relación a la región al menos? O sea, con nuestros vecinos y probablemente, bueno, otros países también del Caribe, etcétera. Estamos con muchas más oportunidades, estamos no tan bien como queremos. O sea, realmente, cuando ustedes ven, tú, Michael, que tienes la posibilidad de ver la realidad de Venezuela, Colombia y ahora Argentina, Juan, tú has visto muchísimo, porque claro, la empresa que tú representas, en la que tú eres socio, es una empresa que maneja pues toda la región, el mundo entero. Pero entonces, ¿cómo está Venezuela? O sea, ¿qué podemos decir de nuestro momento actual en relación al resto? Primero vamos a analizar el contexto top-down, ¿no? De lo global a llegar hasta Venezuela, donde seguramente Michael pues, va a dar muchísimo más insights desde su punto de vista, ¿no? Globalmente hablando, estamos hablando de una estabilización de tarifas versus el manejo de volúmenes, ¿no? Esa es una tendencia global, ¿sí? Cuando entramos en la parte Latinoamérica, hay una adopción acelerada de tecnología. Y ojo, porque ya hay un buen clic con la parte venezolana en donde ha habido, de una u otra forma, una adopción en algunos casos de mucha tecnología. Quizás no solamente, quizás no viéndolo en cadena de suministro completo, pero sí en algunas aristas de los procesos, ya sea en almacenamiento, ya sea en planificación y por supuesto en lo que estamos hablando hoy en toda la parte de logística como tal. Entonces, cuando hablamos de mitos y realidades, va a depender de la arista específicamente o de la actividad que queramos ver. Podemos estar muy cerca de la región y aquí tenemos muy buenas prácticas, ¿ok? Nos lo va a confirmar Michael en breve. Y también hay unos procesos que están acelerándose muchísimo con una serie de emprendimientos que nos están ayudando a las empresas corporativas o a las grandes empresas a agilizar y a hacer
o llevarnos a lo que es la visión regional y global. No importa dónde te encuentres, buscamos y comercializamos tu marca. Conquista el mercado venezolano con la seguridad, respaldo y compañía de Wayne Business Developers. Experiencia global con excelencia local. Yo creo que como buena noticia en Venezuela podemos decir que estamos mucho mejor de lo que nosotros mismos podemos pensar. Suele ocurrir. O intuir. Debido a que, bueno, mira, en Venezuela los propios retos del país han hecho que la eficiencia sea, digamos, un norte de todas las empresas y todas las compañías. Y una de las formas más fáciles en el retail de buscar eficiencia tiene que ver con los procesos de movilización de la mercancía. Entonces eso hace que a lo interno de Venezuela, en comparación a la región, nos hemos movido o inspirado a hacer las cosas mucho más eficientes y mucho mejor de lo que puede ser el común de los procesos operativos en Latinoamérica. También tenemos algunas ventajas de infraestructura del país. Venezuela, a pesar de lo que se pueda pensar, tiene una red de carreteras y autopistas mucho mejor que el grueso de la región. Los temas de transporte se ven beneficiados por esta infraestructura y nosotros también somos capaces de reinventarnos basado en los retos que tenemos de importación, exportación, de hacer mucho más eficientes los inventarios. Entonces, creo que nosotros pudiéramos estar, digamos, en todos los temas operativos bastante satisfechos con lo que vemos en comparación a la región. Genial. Y acabas de mencionar algo que lo vamos a abordar más adelante, que es el tema, el rol de la tecnología o el papel que juega la tecnología dentro de todo este tema. Pero antes, por ejemplo, un centro de distribución es lo mismo que un almacén. O sea, ¿cuál puede ser la diferencia? Porque fíjense que todos son líneas muy delgadas que pareciera que cruzarlas es muy fácil. Vamos a definirlo. ¿Quién nos ayuda Y que además se ha hecho, eso es como algo que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo quiere y te habla, no, yo voy entonces a centralizar. Y yo voy a montar. Correcto. Entonces tú le dices, bueno, pero ¿cuántos centros de distribución tiene? No, yo tengo uno aquí, tengo otro allá, tengo uno chiquitico en otro sitio. Entonces ya va, espérate, o sea, tú no tienes un centro de distribución, tú tienes almacenes en diferentes partes del país, que cómo los manejan. No, bueno, yo pongo un tipo de mercancía aquí, pongo otro tipo de mercancía allá, aquí saco con camiones de una manera, aquí lo muevo de otra forma. O sea, hay una confusión enorme entre esos dos términos. O sea, me declaro culpable. Yo pudiese decir que soy uno de ustedes. Correcto. A ver, ¿cómo aclaramos ese punto? Bueno, en principio hay que decir que un centro de distribución no es un fin como tal, sino es un habilitador estratégico. Ok. Porque bueno, si lo que queremos es guardar mercancía, para eso existe el almacén. O sea, simplemente estás guardando mercancía. Almacén, guardar. Punto. Es guardar. Ahora, el centro de distribución pasa a ser una unidad de valor del negocio de retail. Y es muy importante mencionar que un retail, las unidades de valor, digamos, son por supuesto las tiendas, que digamos es la principal unidad de valor. La segunda unidad de valor es el tema comercial, o sea, cómo se ejecuta el negocio comercial. Y la tercera unidad de valor es todo el tema de cadena de suministro. Entonces, el centro de distribución viene a ser el habilitador principal para que la cadena de suministro pueda ganar eficiencia y generar el valor al retail que requiere. Porque ahí ocurren procesos que van desde el almacenaje hasta la picking, distribución, carga, y van generando eficiencias en cada uno de los eslabones dentro del centro de distribución que permite que eso genere, digamos, valor al negocio y se convierte en sí mismo en un negocio el tema de cadena de suministro. A ver, un centro de distribución sí es un almacén, pero un almacén no necesariamente será un centro de distribución. Exactamente. Mira, lo entendí, pero ahora sí. Lo entendí. ¿Algo que agregar por acá? No, yo creo que la diferencia radica principalmente en el dinamismo que tienes entre un centro de costo y el centro de distribución. O sea, al final el centro de costo es una unidad estática, ¿ok? De custodia, almacenaje, mientras que el centro de distribución finalmente va a ser lo que comentaba Michael. O sea, hace un cross-docking, es muy móvil, aporta valor y ahí entonces empiezas a ver temas como el almacén es el centro de costo, contablemente hablando, mientras que el centro de distribución viene a convertirse en un centro totalmente de valor para el negocio. Correcto. Y yo me recuerdo mucho, y siempre se ha hablado que para la empresa en la que tú estás, justamente se habla del corazón de la empresa, porque es el que se encarga de
que realmente al final del día los productos que los clientes quieren estén allí. Sí. ¿Okay? Y por eso tú hablas mucho de lo que es el centro de valor. ¿Okay? ¿Y cómo ustedes lo han explotado? ¿Qué inversiones hay que hacer? ¿Qué dimensionamiento se le tiene que dar también? Porque a veces uno dice muy fácil, no, bueno, móntate un almacén y conviértelo también en un centro de distribución. Pero ya va, cuando uno visita el centro de distribución de Farmatodo, realmente uno, oye, se queda en dos piezas y dice, wow, o sea, esto es primer mundo. Correcto. ¿Okay? Y bueno, y hay otros que también en Venezuela están, quizás tú nos puedes dar la visión también, Juan, de otros que tú has visitado, pero hay que invertir, hay que hacerlo bien, no solamente invertir en tecnología, sino en gente. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que lo primero que se debe hacer es conceptualizar con la estrategia de tu negocio qué debes hacer. Okay. Porque definitivamente tener un centro de distribución no es un requisito indispensable para tener el éxito, pero sí es un habilitador. Entonces, lo primero que depende es de la estrategia que tenga cada uno de los negocios, el tamaño, la dispersión geográfica. Hay varios factores que se tienen que analizar, pero no importa la tecnología que esté detrás del centro de distribución, lo importante es tener el concepto claro de lo que quieres lograr con él. Porque una vez que tú tienes el concepto claro, las herramientas son las que van evolucionando en el tiempo o van cambiando, y eso es lo que hace que eventualmente puedas diseñar tu centro de distribución o tu cadena de suministro asociado a los objetivos propios del negocio. En el caso nuestro, nosotros vemos el centro de distribución, como lo decía Pedro, como el corazón que bombea la sangre del negocio, que en este caso son los productos, pero mucho más allá de nosotros ver el centro de distribución como un aspecto operativo, nosotros lo vemos como un aspecto que satisface a nuestro cliente. Porque al final, si nosotros podemos poner el producto correcto, en el momento correcto, en el sitio correcto, al costo correcto, estamos brindando experiencia para nuestros clientes. Sin lugar a duda. Entonces, es ahí donde está. Una vez que tú defines para qué necesitas tu centro de distribución y tu estrategia y cómo eso va a aportar a la estrategia de tu negocio, el tamaño o las herramientas tecnológicas que usen ya pasa a un segundo plano. Porque va a depender, digamos, de cómo vaya creciendo el negocio. Ahora, fíjense, yo me voy a... adelante. No, yo creo que Juan puede dar esa visual, porque ustedes están ayudando a muchas empresas. Sí. Y justamente ellos están entrando primero por esa apreciación de cómo hacer el abordaje de lo que es realmente enfrentarse a un tema de cadena de suministros y logística, o qué está pasando, cómo lo están viendo ustedes desde la consultoría. Sí. Bueno, básicamente, a ver, ustedes son un caso de éxito, un leading practice para el mercado venezolano, ¿no? Y eso marca de una u otra forma la pauta y el seguimiento de otros actores, ¿no? Hay que también diferenciar el tipo de industria, ¿ok? Un centro de distribución en una industria del retail brinda muchísimo valor. Y luego, cuando nos volteamos a una industria o una empresa de manufactura, hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final van a ser los proveedores que van a entregar de una u otra forma al retail, y hay que analizar muy bien en qué punto de la estrategia están, ¿sí? Cuando empezamos a ver centros de distribución, de una u otra forma, a nivel de hacer una especie de nearshoring local, puedes empezar a hacer un cambio estratégico entre ser meramente un almacén o estar más cerca de quien le voy a distribuir como retail, si es el caso específicamente del retail. O si quiero evitar una duplicidad de fuerzas comerciales, empiezo también a manejar esos temas de centros de distribución en vez de manejarlo netamente como una especie de almacén. Entonces, en la empresa venezolana, dependiendo del sector, tienes unos adelantos tecnológicos bien importantes y unos adelantos a nivel de procesos utilizando centros de distribución bastante versátiles, ¿okay? Que por su mera definición de dinamismo deberían ser así. Y en otros casos simplemente actúan como un almacén, y así es la estrategia. No hay que reinventarla, no hay que ir más allá. Y no está mal. Correcto. Y no está mal, ¿ok? Es la necesidad que tienes en ese momento. Ahora, siendo esto, por lo que han dicho, una actividad clave para la empresa, ¿pudiese tercerizarse o no hay forma de que esto se tercerice? Mira, sí, por supuesto que es una alternativa. Siempre que alguien puede hacerlo mejor que tú. A ver, es un buen principio. ¿Alguien lo puede hacer mejor que yo? ¿O tengo la capacidad para hacerlo? Es viable optar por tercerizar el proceso. Sin embargo, como dije anteriormente, va a depender mucho de los objetivos propios del negocio.
o la madurez que tenga el negocio en un momento dado. Entonces, cuando tú no tienes las capacidades físicas, técnicas o humanas, puede ser una muy buena alternativa tercerizar a una parte o todo tu proceso logístico o de cadena de suministro. Y Juan, y tú ves, o sea, en el país hay players, como decimos nosotros, de manejo logístico en los que se pueda considerar en algún momento alguna empresa para trabajar e integrarse con ellos. ¿Existen esos players? ¿Están esas capacidades habilitadas? Sí hay players, sí, aquí hay bastante. Es como decía anteriormente Michael, o sea, definitivamente en Venezuela a veces uno se sorprende de todo lo que se ha venido desarrollando tras bastidores y a veces no se conocen estos players. De hecho, son clientes nuestros y no solamente para tercerizar completo, porque aquí también hay algo interesante, ¿no? La estrategia tiene que marcarte si tú vas a hacer algo propio totalmente, que es difícil. ¿Ok? Porque infraestructuralmente hablando o a nivel de costos, mantener una operación así es fuerte. ¿Sí? Lo otro, si te vas totalmente tercerizado, entonces tú dices, oye, estoy entregando incluso hasta know-how y estoy haciendo, o sea, estoy traspasando quizás algunas barreras, ¿no? Y aquí hay otros temas que en juego. Y por último tienes el modelo híbrido, que quizás va a depender de en dónde estés o de qué forma necesitas fortalecer lo que tú no tienes y sacarle provecho a lo que tú tienes. Entonces, sí hay players, ¿ok? Que juegan en el país y que tienen tecnología incluso para ayudarlo. Más adelante hablaremos de la cadena de frío. No voto. Yo voy a esa porque justo hablando con ustedes, pienso, bueno, que hay distintos retos que se asumen dentro de esta actividad o dentro de estas actividades. Y uno de los más complejos, me aventuro a pensar, que puede ser el de la cadena de frío. Porque pasa por el camión, el lugar donde se almacenó, luego el centro de distribución, luego ir al anaquel final. ¿Cómo se maneja todo esto y qué tan retador es para el mercado venezolano? ¿Quién responde? Michael. Bueno, mira, la cadena de frío es uno de los mayores retos que tiene la cadena de suministro a nivel global, no solamente aquí en Venezuela. Es un reto global porque requiere muchas especificaciones que van muy asociadas al producto. Y una de las cosas que hemos aprendido es que la mejor manera de abordar este tema es con la logística colaborativa. Ok. O sea, es empezar a romper esa barrera de ser competidores a ganar economía de escala en conjunto. Y que realmente lo que diferencie no sea el proceso logístico, sino que te diferencie tu producto. Entonces, nosotros nos imaginamos una cadena de frío en el país en donde dos competidores de lado pueden ir en el mismo camión sin problema. Y está pasando eso. Está pasando. Qué bueno. Mira, eso merece un aplauso. Eso es bueno porque eso quiere decir que están todos remando con un mismo objetivo. Y entonces todos ganan. Gana el operador logístico de la cadena de frío porque gana volumen, gana el proveedor porque reduce sus costos de operación logística y gana el cliente porque tiene una mejor disponibilidad y un mejor alcance a sus productos. Qué bueno. ¿Y esa propuesta nació del distribuidor como tal? ¿O fue de una empresa? O sea, de los casos que conoces. Realmente el caso que tengo más cercano nació de la necesidad de nuestros clientes. Okay. Ya va. Esto es en vivo. Estamos en exterior justamente. A ver. Nació de una necesidad de nuestros clientes de tener disponibilidad de productos en todo el país. Y había el reto de que era muy costoso para algunos proveedores llevar cadena de frío, un proveedor de Caracas, llevarlo a Upata. Ok. Entonces, ¿cómo hacer? La respuesta que queríamos conseguir es cómo hacer para que el cliente de Upata consiga el producto de un emprendedor en Caracas. Entonces, la única manera logística posible era la logística colaborativa. Y entonces ahí lo que hicimos fue tratar de incorporar en 3 bandas al proveedor, al retail y al operador logístico para que todos ganaran, digamos, en función del consumidor. Qué bueno, no he visto cómo esto, ese panorama, ese modelo, ¿crees que es sostenible en el tiempo o es algo más de la necesidad que ha surgido eventualmente en el mercado? Es una tendencia global. Perfecto. El tema de consolidar y trabajar de forma colaborativa con una sola, por ejemplo, un operador logístico, te genera mucha eficiencia.
sea, te disminuye costos, te disminuye incluso hasta riesgo en muchos casos, porque tú vas a buscar seleccionar el mejor proveedor posible, operador logístico, ¿ok? Y cuando tú ves que tu competencia lo está utilizando, definitivamente hay que Claro. hay que aprovecharlo, ¿sí? Hay que aprovecharlo y eso es parte de los retos que se tienen en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, regionalmente hablando, globalmente hablando, va a quedar. El año pasado, Conexión Atenas fue un éxito rotundo. En este 2025, regresamos con más fuerza al Hotel Eurobuilding de Caracas. 1.200 metros cuadrados de exposición y más de 1.500 líderes y tomadores de decisión reunidos en un solo lugar. Un evento con conferencias generales, foros personalizados y conversatorios que marcarán el rumbo de la industria. Conexión Atenas no es un evento más, es la vitrina donde tu marca se hace visible, conecta y se convierte en protagonista del mercado. Reserva hoy tu espacio y únete al futuro de los negocios en Venezuela. Conexión Atenas 2025, donde las marcas conectan con el futuro. En algún momento se empezó a hablar del uso de cierta tecnología para facilitar. ¿Cómo estamos en este momento en relación al control de esa cadena logística, donde tiene que pasar desde controles que por movimiento de carga que hay en el país, que tienes o sea, te tienen que habilitar y dar permiso para ir del punto A al punto B, y tienes que tener eso de alguna manera, digamos, impreso, pero que ya vemos que en otros países eso no ocurre, es a través de un aplicativo, es digitalizado, está súper blindada la información en todas las partes. ¿Cómo estamos todavía aquí? ¿Cómo estamos en Venezuela? ¿Qué se ha empezado a hacer? ¿Hacia dónde creen que se va a mover esto? Porque es muy importante también entender qué controles se le están dando a la cadena logística. ¿Cómo va eso? No sé si quieres comenzar tú, Juan, y luego Michael nos habla ya desde la experiencia de lo práctico. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Hacia dónde se está moviendo esto? Y, primero hay un tema de resistencia al cambio, y que es lo que tenemos que de una u otra forma tratar de evitar, ¿no? Tanto en lo interno como en aquellos stakeholders que se encargan de pedirte toda la documentación. Porque hoy en día tú puedes salir con guías de despacho, tú puedes salir con tu factura digital, etcétera, 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 y con todos tus permisos, ¿ok? Porque dependiendo del sector, si te vas al farmacéutico necesitas una serie de permisos relevantes para poder transportar carga o moverla, ¿no? Entonces, lo primero comienza por la educación, y eso es básico para que esto realmente ocurra. Si nos vamos a modelos globales, utilizan blockchain, ¿sí? ¿Ok? Entonces es muchísimo más sencillo hacer la trazabilidad, ¿no? Hoy en día nosotros estamos quizás un poco lejos de eso, pero definitivamente hay un paso que se ha venido dando, y yo creo que recientemente lo que ha venido conllevando la facturación digital ha ayudado a que de una u otra forma esta digitalización se impulse y mejore también y genere eficiencia, porque al final esto va a ser eficiencia también para el transportista, para el ente regulador, para todo el ecosistema como tal que forma parte de esto. Sí, fíjate, digamos, esto yo lo tendría que dividir en dos partes. La primera tiene que ver con la documentación entre socios comerciales, entre el proveedor y los retail. Esa parte creo que tiene buenos avances en intercambio electrónico de datos, o sea, las órdenes de compra viajan de manera electrónica, tú recibes avisos anticipados de despacho, hay portales para proveedores donde se puede registrar digamos, un anticipo de la factura a entregar, de forma tal de que toda la documentación esté revisada antes de que llegue físicamente. Entonces esa parte creo que tiene buenos avances. La tecnología ha sido un gran habilitador para esa parte. Y después está el otro aspecto, que es la parte regulatoria, que es, bueno, ya cuando todo lo que procesas dentro de la cadena de suministro tiene que generar un documento regulatorio, y allí, hasta el punto de la generación del documento, la parte tecnológica también ha tenido muy buenos avances, y ya necesitas muy poca intervención humana para poder generar los documentos. Sin embargo, bueno, todavía hay que imprimirlos, hay que tenerlos físicos, hay que transportarlos en el camión, hay que mostrarlos, digamos, en los puntos de control, pero nosotros estamos confiados que con los avances de la facturación digital, esto va a ir evolucionando en el tiempo.
Así que además le da ese toque de agilidad que es tan importante porque hay cambios que surgen constantemente y que haya adaptabilidad también es importante. Asumo yo que pueden haber muchos riesgos asociados a todo esto. ¿Cómo mitigan esos riesgos y cuáles son los principales riesgos que existen en este sector? A ver, ¿quién arranca? O sea, hay que pensarlo, ¿no? Porque imagino que hay muchos. Si hacemos un top 3 de los principales riesgos, ¿cuáles serían? Oye, primero, depende de la cachucha con lo que lo veas, ¿no? Porque si lo ves como un auditor financiero, la pérdida, bueno, sí, claro. etcétera, 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 ¿no? Pero yo diría desde el punto de vista de proceso, algo interesante es, y regresando un poco atrás, por ejemplo, en la cadena de frío. Así hay uno. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando de repente la empresa que te está haciendo el traslado para hacer eficiencia de sus propios costos, ¿ok? Saliendo de las instalaciones a 5 o 10 kilómetros, apaga el aire acondicionado, ¿ok? Y luego 10 kilómetros antes, entonces lo prende y esto pues mantiene de una u otra forma. Eso es una práctica que ocurre, ¿ok? Es una realidad. Entonces es un riesgo porque puedes luego perder tu mercancía y además de eso, o la calidad, sí, y disminuye el ciclo de vida del producto como tal, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo cubrir ese riesgo específicamente? Bueno, o bien, si no lo tienes propio, sino que lo tienes tercerizado, pues deberías buscar ese tercero, ese proveedor que tenga la tecnología para entregarte en tiempo real esa trazabilidad, esos sensores que estén prendidos siempre y que tú te sientas tranquilo. O desde el punto de vista de la pérdida de la mercancía, que venga asegurada. Eso. ¿Okay? También, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en el camino? ¿Qué puede ocurrir en el camino? Por pérdida con o sin conciencia, ¿sí? Entonces, oye, el seguro es sumamente importante también. Y por último, definitivamente poder ver que la oportunidad en la entrega se cumpla, ¿sí? Bueno, es básicamente que tú defines unos niveles de servicio con tus proveedores y de repente pueden ocurrir, independientemente de las otras dos cosas, pueden ocurrir cosas en el camino que se retrase la entrega. Eso te puede generar, o sea, como una piedra de dominó que se vaya cayendo una sobre otra, una serie de costos incluso logísticos internos, de eficiencia e incluso de reputación hacia tu cliente, porque no está llegando a tiempo. Okay. Sí, a ver, el mayor riesgo en la cadena de suministro es no tener el producto a tiempo en el anaquel. Claro. Y de ahí hacia atrás, como lo mencionaba Juan, hay una serie de acciones para mitigar todos los riesgos, o sea, que van desde qué hacer para que el transporte, digamos, sea seguro, o sea, que va desde el mantenimiento preventivo, rutas seguras, choferes entrenados, etcétera, etcétera. En el centro de distribución, bueno, que los equipos estén, digamos, al día, que no haya retrasos por fallas en los equipos, temas eléctricos, temas de nivel de servicio de tus proveedores, de cara agua más abajo con el proveedor, cómo tener una comunicación efectiva con ellos para que ellos sepan cuáles son tus niveles de abastecimiento, para que él pueda no fallar. Entonces, en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro hay riesgos implícitos y los procesos son los que tienes que tener muy blindados para que esos riesgos se mitiguen. ¿Será perfecto? Probablemente no, pero entre mejor tengas tus procesos y más blindados, como son repetitivos, tú vas a poder paliar, digamos, las situaciones que se te presentan en el día a día. Entonces, el ECR, que de toda la vida que conocimos, que pareciera que es de toda la vida, pero no es tanto de toda la vida, porque eso fue finales de los 80, principios de los 90, está vivo, más que hoy está vivo y sigue vivo. Sí, totalmente. Es que en esta etapa de la vida en donde, digamos, la información pasa a ser, digamos, uno de los principales activos de cualquier compañía, compartir la información adecuada con tus proveedores y con tus aliados comerciales es vital. Entre más tu proveedor te conozca, más eficiencia puedes ganar tú también. Y entre más tú conozcas a tu proveedor, más eficiencia puedes hacerle ganar a él, obviamente. Entonces, nosotros debemos ver siempre la cadena de suministro como donde se genera el mejor valor al cliente final. No solamente donde generas tú tu mejor valor o tu mejor eficiencia, porque a veces tú puedes querer generar una eficiencia para ti en detrimento del proveedor, correcto, pero eso también tiene un costo que lo va a pagar al final el cliente. O sea, tú tienes que hacer que todos los eslabones de la cadena ganen la eficiencia y no solamente lo gane un pedacito de la cadena.
Qué buena panorámica. Y fíjense, el tiempo ha pasado súper rápido, ya tenemos un buen rato hablando, pero no quisiera que se nos escapara un tema que es importante y es el perfil de los profesionales en esta área. Hay quizás un camino ya trazado, no lo quiero llamar pensum, pero sí como un recorrido que pueden hacer los profesionales o las personas que quieran adentrarse en este mundo, que aparte es como muchas profesiones, ¿no? Que necesitan de mucha práctica, pero hay unas que, bueno, tienen un poco más de teoría que de práctica. Yo creo que la carga en gran medida es de lo que ocurre en el día a día y cómo vas aprendiendo de esos procesos. ¿Cómo están o cómo ven ustedes el perfil de futuros profesionales en el país en estas áreas? Esa es una pregunta bastante retadora. Sí. A ver. Porque, a ver, al final todos tenemos un reto desde el punto de vista de talento en Venezuela, no solamente para logística, sino que lo estamos viendo en cualquier eslabón, en cualquier proceso, y me salgo de cadena de suministro, y me voy a lo financiero, y me salgo de allí, y me voy a lo tecnológico, etc. ¿no? O sea, en este caso no es una fuga de talento quizás, sino también es una dispersión del talento, ¿ok? De orientar realmente los recursos a lo que el talento necesita. Y también hay un tema generacional importante. ¿Okay? Ahorita Pedro comentaba el tema del ECR, ¿no? Y de la eficiencia que requiere el consumidor para la cadena de suministro. Entonces tú dices, ¿qué hay en Venezuela? En Venezuela hay programas in company, ¿okay? Muy buenos, en donde las empresas se encargan de una u otra forma de que el talento se entrene, ¿okay? Y mejore sus capacidades para poder entregar valor a la organización y regresar a la organización de una u otra forma. Eso es un ganar-ganar, ¿sí? Y luego hay universidades que también se encargan de ayudarte. Ahora, si tú me preguntas, ¿hay algo especializado que cubra las capacidades de logística, de transporte o de cadena de suministro? Yo ahí sí me apoyo contigo, Michael. A ver, Michael. Tú eres experto en esa parte. Sí, mira, afortunadamente cada vez más las universidades han entendido que el tema de cadena de suministro y de logística es, digamos, es un mercado laboral importante y se han volcado a generar especializaciones, diplomados en el área. Y eso es una muy buena noticia. Inclusive ya hay materias en las carreras de ingeniería industrial en donde el tema de logística y cadena de suministro está dentro de las materias que se ven y se estudian. Insisto rapidito, ¿sientes que antes no se le daba tanta importancia o relevancia a este tema o siempre se le ha dado? No, antes ni siquiera era un tema dentro de las universidades como una materia a estudiar. Hoy día ya lo es. También, digamos, digamos, instituciones como GS1 se ha dedicado también, ANSA se ha dedicado también a formar gente en el área logística y como bien decía Juan, las compañías que han visto esta necesidad también han hecho o hemos hecho alianzas con universidades para formar desde los operadores hasta los niveles gerenciales en especializarlos en temas técnicos de la cadena de suministro. Sí, porque no solamente se trata de alguien que esté, tú sabes, generando planes y revisando procesos, sino que tienes que tener personas que efectivamente muevan esa carga, esas personas que estén en el sitio haciendo el trabajo, pero también ahora está alguien nuevo, que es nuestro acompañante y va a ser el acompañante creo que ahora en adelante, que es la inteligencia artificial. Copiloto. Ahora resulta que a todo esto se le sumó otro nuevo elemento, que ciertamente no es que sea malo ni bueno, es que o te puede ayudar mucho o te puede frustrar muchísimo. La inteligencia artificial es una nueva herramienta. Y bueno, por supuesto, a partir de hoy en el futuro vamos a convivir y vivir con ella. Correcto. Entonces, el asunto está en sacarle el mejor provecho para el negocio y usarla para poder ganar esas eficiencias y ese beneficio al consumidor final. Definitivamente, ya está inmersa en los procesos logísticos. Digamos, en la cadena de suministro arrancó, o los primeros pasos se han dado en todos los temas de previsión de la demanda, en donde los nuevos algoritmos usan mucho de la inteligencia artificial para hacer mejores predicciones de la demanda. Correcto. Porque el tema de reabastecimiento no es reponer productos, es anticiparse a la necesidad del cliente. Y es un twist que es muy importante tener dentro de la cadena de suministro. A veces piensan que
El reabastecimiento implica simplemente reponer algo que se vendió. No, el reabastecimiento implica poder manejar tus inventarios en el futuro tomando decisiones hoy. Qué buen punto de vista, porque yo creo que allí es donde está digamos que la perlita, o eso que acabas de decir es la perla, que la gente no es que se terminó y cuando se terminó lo voy a reponer, igual que allí entra en juego también algo que es importantísimo, que es la temporada, Navidad, vacaciones, Semana Santa, o sea, y cómo se han ido comportando los años anteriores. Creo que eso es vital para poder, pues, tener un plan estratégico interesante con relación a esta materia, a este tema. Sí, y ahí es donde la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental hoy día, porque te ayuda a predecir de una manera más asertiva cómo se va a comportar el producto y los clientes, y los relaciona, y te puede generar, digamos, una mejor predicción de lo que va a pasar con el producto en el corto, mediano y largo plazo. Y en el caso de ustedes, ¿cómo lo están usando? ¿Les está funcionando? ¿Están avanzando en eso? ¿Están empezando? ¿Cómo están ustedes? Sí, nosotros estamos, digamos, trabajando con un software que usa, digamos, mucho de la inteligencia artificial para la predicción de la demanda para todos nuestros procesos de reabastecimiento. ¿En los 3 países? En Venezuela y en Colombia. Qué bueno. Juan, ¿y tú cómo lo ves desde el lado de la consultoría? ¿Qué está pasando con este nuevo amigo que tenemos ahora, que es, bueno, o amiga, porque depende de cuál sea, ¿no? Bueno, es que le puedes asignar lo que tú quieras. No podemos tener sesgos No, mira, a ver, algo interesante es que, o sea, suscribo todo lo que acaban de comentar. Definitivamente, cuando hablamos de herramientas de ofimática, estábamos acostumbrados a hablar de Word, de Excel, de PowerPoint, del día a día, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta de ofimática. O sea, tiene que venir dentro del suite y tenemos que estar preparados para ello. Nos estamos consiguiendo en el mercado venezolano específicamente, y no solamente venezolano, sino también regionalmente hablando, lo puedo comentar con mucha propiedad, hay empresas que todavía tienen temores, ¿okay?, de adoptarlo, que van con pasos muy progresivos, por no decirlo o clasificarlo de otra forma, ¿no? Calificarlo de otra forma. Lo interesante es que ya están dando el paso, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es romper con ese paradigma y atreverse a dar ese paso y a adoptarlo como parte de sus procesos internos, ¿no? La inteligencia artificial, pues, además de ayudarte a mejorar tus procesos manuales, que estamos llenos, ¿okay?, de procesos manuales aquí en Venezuela y en muchos países, ¿okay?, no solamente en Venezuela, regionalmente hablando, mundialmente hablando, sino que también sumándole a la previsión de la demanda y a que todos aprendemos historia. ¿Por qué? Porque no queremos cometer los mismos errores del pasado. ¿Sí? Eso es sumamente interesante. Entonces, la IA te va a ayudar a eso. Pero entonces cuando entramos en lo que es el core de este podcast, que es la parte logística también, ¿no? Porque te está ayudando de una u otra forma a hacer optimización de rutas. Y en algunos casos se están utilizando estos modelos de inteligencia artificial para proponerte mejoras de, oye, ¿por qué en vez de hacer un traslado a Valencia no hace un traslado directo y de paso consolidas cargas, trabajas de la mano con algún proveedor, etcétera? Las empresas venezolanas lo están utilizando, es más el operador logístico el que se está apoyando para poder facilitar y agilizar sus procesos. Y el tema de geolocalización o el manejo, tú sabes, a través de el ruteo por satélite, eso está... Y eso se ha aplicado hace muchos años, sí. Eso no es nuevo. Globalmente hablando, eso es un must. Y localmente hablando también se está utilizando muchísimo. Es que te va a agilizar el proceso. O sea, toda aquella tecnología que te genere valor y te regrese valor a la organización, hay que abrazarla, hay que traerla e incluirla en tus procesos internos. O si no lo tienes internamente, sino que lo tienes tercerizado, tienes que invitar, porque esa es la otra, tienes que invitar a tu proveedor a que la use, ¿sí? Porque si no te van a aniquilar. Al principio, cuando eso arrancó, era un tema de seguridad. En un tema de que, bueno, yo quiero saber dónde está el camión por aspectos que tenían que ver con la seguridad física del camión. Pero ahora el valor agregado es cómo compartir esa información a los clientes de forma tal de que puedan saber en tiempo real dónde está la mercancía que van a recibir. Y entonces eso es lo que realmente ha evolucionado en el tiempo en convertirse en un nuevo mecanismo de generar información a los clientes. Entonces, bueno, ya yo sé que mi camión debe estar en 10 minutos porque la georreferenciación me lo dice. Entonces, allí es donde se genera, digamos, el valor de tener un GPS dentro de un camión. Sabes que me agrada mucho algo, prácticamente en casi todas las intervenciones que has tenido en esta conversación hablas de
el beneficio del cliente. Siempre. El foco es ese. Y cuando el cliente está beneficiado, bueno, también existe referencia a ese todo, que no haya nadie que quede como en desventaja frente a toda la operatividad de la empresa, y eso me hace pues pensar que ahí debe estar el ojo o la estrategia centrada para que todo salga bien, que todos se sientan cómodos, que todos cumplan sus objetivos y que todos estén alineados. Antes de despedirnos, No, y había un punto último, ¿cuál- rapidísimo. adelante, Porque de las conversaciones previas, Ajá. tú dijiste algo, un concepto que me pareció sumamente valioso, que es que para que esto funcione, se tienen que generar los incentivos correctos. Cuéntanos un poco, A ver, pues, desde tú te abules y luego tú también, Juan, porque tú también lo ¿Cuáles tienes. son los Porque incentivos? esos incentivos son los que pareciera que si no están, esto no va a funcionar, tranca. pero si están, todo el mundo se va a poner, como tú dijiste, a cooperar y no a competir. Exactamente. Bueno, mira, sí, la verdad que para cualquier manufacturero, retail, el mejor incentivo es el cliente, y por eso es que Sí. lo menciono y lo pongo en el centro todo el tiempo, porque de ahí partes. Si nosotros logramos, a través de nuestra cadena de suministro, darle un mejor valor y beneficio al cliente, creo que ese es el primer incentivo que tenemos que lograr entre todos. Pero sin embargo, después ya a lo interno, porque bueno, sabemos que los centros de distribución, el transporte, el proveedor tiene, digamos, ganas de ser más eficiente y de mejorar sus costos. Mi eficiencia, ¿cómo beneficia al que viene antes de mí y cómo beneficia viene al que va posterior de mí? Cuando tú tienes ese concepto implícito, es donde tú generas los incentivos suficientes para que todo el mundo apoye la eficiencia que tú estás promoviendo. Win-win. A ver, por acá. Bueno, básicamente, yo creo que la forma en cómo opera la realidad venezolana te impulsa a que tienes que tener una conciencia de medición, ¿sí? Y al mismo tiempo de remuneración de una u otra forma, ¿no? Y de retorno de valor a la organización. Entonces tú empiezas ahí a definir KPIs que sean realmente claros y compartidos. Entonces cuando entras en el tema con los proveedores, tú dices, vas a priorizar la colaboración por sobre la competencia. ¿Okay? Entonces, y cuando lo ves internamente, tú dices, bueno, tengo casi todos los planes estratégicos venezolanos, sino todos los que he visto tienen siempre una arista de optimización de costos, ¿ok? De disminución de los costos, de aporte de valor. Entonces tú empiezas a definir de una u otra forma que apuntes a ese objetivo estratégico, a que generes eficiencia, a que optimices el costo, a que incluso le retornes el valor estratégicamente hablando a la empresa. Es que la optimización de costos no es recortar los costos. Ajá. Qué buen punto. Ajá. Entonces, ¿qué es? La optimización de costos es mejorar el proceso para hacerlo mejor y que genere más con menos. No es recortarlo. Y eso es un error que a veces se comete en el mercado, en donde lo primero que se piensa, no, vamos a optimizar costos. Bueno, tácata. Y probablemente a veces implica una inversión que eventualmente te va a recortar o a optimizar el costo. Pero no es solamente, digamos, mutilar, Sacar la digamos, tijera. mutilar, sino es mejorar el proceso. Y si nosotros nos pensamos en esa vía, va a ser mucho más fácil conseguir los nichos de oportunidad. Genial, miren, ya el tiempo se está agotando. Pero antes, y ya con esto creo que podemos reflexionar e ir cerrando, y es que hay un principio en el derecho que dice, el que puede lo más, puede lo menos. Me aventuro a pensar que si en Venezuela, en medio de dificultades, se ha logrado optimizar y lograr tanto, creen que si todas las condiciones o la mayoría de las condiciones estuviesen al 100%, seríamos, aunque yo siento que ya lo somos, referencia en muchos aspectos, pero pudiésemos potenciar más lo que ya tenemos. Mira, sí, por supuesto. Yo soy fiel creyente de que siempre se puede hacer mejor. Y siempre se puede evolucionar y siempre tenemos mucho por aprender. Entonces yo, digamos, mi mensaje final sería, aprendamos, formémonos en temas de cadena de suministro y temas logísticos, innovemos, porque la innovación, que estos retos venezolanos que nos han convertido en innovadores sea sostenible en el tiempo, yo creo que va a ser la clave y va a ser lo que va a marcar en el futuro la diferencia para los venezolanos. Por acá, ¿y algo más que quieras incorporar quizás en la conversación? Mira, yo pienso que en Venezuela tenemos casos de éxito, tenemos talento
tenemos un cliché que es resiliencia, ¿ok? Sí. Y hemos venido por muchos años trabajando por sobre eso. Yo creo que aquí queda llevar a la práctica la conceptualización, ¿ok? Hacer inversiones con propósito, ¿ok? Cuando hablamos de optimización, por ejemplo, tecnología con propósito, colaboración con propósito por sobrecompetencia, ¿sí? Entonces, definitivamente somos casos de éxito en muchísimos aspectos, en muchísimos sectores. Lo que hay que hacer es sacar más el provecho de eso. Y por eso justamente, José, es que estamos acá con este podcast, porque la creación de este podcast es justamente poder compartir las mejores prácticas, poder compartir experiencias, porque para nosotros ese lema nuestro que la información es poder es básico, es verdad. Nosotros obviamente somos unos grandes habilitadores de información y a través de la data que recogemos directamente, pero ustedes y los invitados a este programa siempre aportan eso, es su visión de cómo al final del día se logra atender un mercado, se logra satisfacer una demanda y se logra tener éxito, porque al final del día, o sea, todos hacemos esto porque también queremos una retribución en base a lo que entregamos y de eso se trata también el juego, ¿no? Que esto permita que todos estemos cada vez mejor. Lo que ustedes han hablado hoy es espectacular, me voy súper contento porque evidentemente hay casos de éxito que se están dando y que están entendiendo lo que es agregar valor al consumidor, pero también agregar valor a todos tus socios en este negocio. Y lo que yo creo que ustedes ven a través que son, obviamente, una empresa de consultoría de primer mundo, porque lo son, y en Venezuela están para traernos todo eso que en el mundo está pasando, pero también son una gran ventana para nuestras empresas a nivel regional y mundial. Así que a los dos, muchas gracias por el espacio. Y nada, seguimos aprendiendo, José, porque esto es un espacio para aprender. Mira, vale, gracias, de verdad. Esa es la mejor. Sabes que hay algo que siempre dice un gran amigo y es que el trabajo en equipo no garantiza el éxito, pero el éxito siempre reposará en el trabajo en equipo. Yo creo que esto, si en un lugar se refleja o en un esquema, es en este que hemos conversado hoy. No hay forma de que funcione sin que tiene que existir el trabajo en equipo. Si existe la mezquindad, pues no va a salir nada bien. ¿Algo que agregar para cerrar? No, la verdad que gracias por la invitación y en verdad que espero que esto contribuya, digamos, a que muchas más personas entiendan el mundo de la cadena de suministro y le den, digamos, dentro de su plan estratégico la relevancia que requiere. Agradecido también nuevamente. Y bueno, yo creo que tenemos el talento para seguir adelante y para aplicar las mejores prácticas regionales. No estamos lejos, ¿ok? Estamos bastante cerca. Solo que hay que sacarle provecho. Pedro, mira, insights ahí valiosos. No estamos tan mal como a veces creemos que estamos. Yo creo que tenemos que empezar porque a la medida que pensemos, bueno, no estamos en lo mejor, porque el día que lleguemos a ese punto ya dejamos de hacer, pero estamos con oportunidades de mejora y muchas personas que están trabajando para lograr los objetivos y lograr, pues, optimizar cada uno de estos procesos. Somos, yo creo que ejemplo para muchos otros sectores de la región latinoamericana que pueden vernos como referencia para lograr objetivos. Y sin lugar a dudas, el trabajo en equipo, la colaboración y tener el foco, el centro en el cliente, yo creo que es lo más importante de todo esto. Yo creo que si tú siempre piensas en función de tu cliente y de cómo hacer mejor el trabajo con tus socios y aliados, yo creo que esa es la receta mágica. Ahí está. Bueno, ustedes muchísimas gracias por haber escuchado, visto este podcast a través de nuestras distintas plataformas. Recuerden, por favor, suscribirse, dejar sus comentarios, darle like a este video, compártanlo con alguien que crean que, pues, pueda verse beneficiado de todo el contenido que estamos creando acá desde Atenas Grupo Consultores, con la intención precisamente de evolucionar y de sumar, de tener un trabajo en equipo y que ustedes sean los beneficiados. Dejen sus comentarios también, recomendaciones, qué temas quieren que abordemos. Incluso siempre digo, las críticas también son bienvenidas siempre y cuando estén enmarcadas en el respeto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y bueno, muchachos, un aplauso para nuestros invitados y para todos nosotros. Muchas gracias. Chao, Pedrito, gracias. Gracias, hermano. Gracias a ustedes.